Pocos momentos en las Escrituras se sumergen tan profundamente en la oscuridad invisible como aquel que se desarrolla en las orillas del mar de Galilea. El viento no era solo viento, la tormenta no era solo clima, era una posesión colectiva a punto de ser confrontada. Era guerra espiritual en estado puro, y al otro lado de la violencia del mar, aguardaba una presencia que había dominado no solo a un hombre, sino a toda una geografía espiritual corrompida. Allí, en la frontera entre el caos y la redención, la autoridad de Jesús no solo sería revelada, sería impuesta sobre una legión que dominaba territorios desde hacía siglos. Nada allí era común. Cada elemento era un código de algo mayor. Cada movimiento anunciaba que el reino estaba a punto de invadir no solo un cuerpo, sino un sistema entero. La travesía nocturna que el Maestro decide emprender no es simplemente un desplazamiento común, es el inicio de una invasión espiritual, una ofensiva celestial contra fortalezas milenarias que habitaban lo invisible. Cuando Jesús ordena a los discípulos que entren en la barca y crucen al otro lado, no está simplemente buscando descanso, ni conduciendo a sus seguidores a una nueva etapa de enseñanza. Se está dirigiendo al corazón de un dominio espiritual oscuro, una tierra olvidada por el culto judío, marcada por impurezas, dominada por potestades y sostenida por antiguos pactos. En la superficie parecía solo otro recorrido náutico, pero en las capas invisibles se trataba de una ruptura dimensional. El cielo estaba a punto de invadir un territorio donde durante siglos el silencio de Dios reinaba, y donde las tinieblas no solo residían, sino que gobernaban. El texto de Marcos, en el capítulo 4, registra que Jesús entra en la barca al atardecer, y una gran tormenta se levanta pronto. No era una brisa común, ni un simple cambio climático. La descripción es precisa. Se levantó una gran tempestad de viento, y las olas golpeaban la barca, de modo que ya se llenaba de agua. El lenguaje indica violencia súbita, desproporcionada. Una reacción. La naturaleza parecía responder al movimiento espiritual que estaba en curso. El reino estaba avanzando, y las fuerzas opuestas no permanecerían inertes. En esa oscuridad creciente, los discípulos luchaban por mantener la barca firme, mientras Jesús dormía en la parte trasera, sobre una almohada. El sueño de Jesús, muchas veces malinterpretado como indiferencia, era en realidad una demostración de dominio total sobre todo lo que los rodeaba. No estaba ajeno al peligro, estaba por encima de él, pero hay algo más profundo. El mar, en la cosmovisión hebrea, representa el caos, el abismo, lo desconocido. Desde Génesis, las aguas simbolizan lo que necesita ser separado, dominado, puesto en orden por Dios. As a sports fan, I have to confess. Sometimes the game gets kind of boring. That's when I unfold my Samsung Galaxy Z Fold 7 and use multi-window viewing on its large screen. Boring game? I'm checking out my fantasy baseball league at the same time. Score still 1-0? I'm replying to emails in the other window, scoring points with the boss. Semifinals finally getting exciting? I'm buying tickets to the finals and booking my flights. Can your phone do that? The new Galaxy Z Fold 7. Get yours at Samsung.com. Jif peanut butter. It's that Jiffing good, it doesn't really need advertising. So instead, enjoy the calming sounds of the ocean. Jif. Ooh, it's that Jiffing good. Get your Jif at Jif.com. En la travesía de Jesús, el mar vuelve a rugir como al principio, y su furia es un eco de protesta espiritual. Es como si el caos gritara, «Tú no eres bienvenido aquí». El viento que sopla con violencia, las olas que amenazan con tragar la barca, son más que fenómenos físicos. Son manifestaciones de un mundo espiritual que siente que su derrota se acerca. Y esto se confirma cuando, tras ser despertado por los discípulos, Jesús se levanta y reprende al viento, diciendo al mar, «Calla, enmudece». El lenguaje es autoritario, el mismo que usa cuando expulsa demonios. El mar se calma, el viento se somete, y la pregunta que flota entre los discípulos no es «¿Cómo sucedió esto?»,
sino ¿quién es este que hasta el viento y el mar le obedecen? Esa pregunta no es solo retórica, es profética, porque lo que está a punto de suceder al otro lado no será solo otro milagro, será una revelación del dominio total de Cristo, no solo sobre la naturaleza, sino sobre los poderes del infierno. Y la autoridad que silenció la tormenta será la misma que silenciará a una legión de espíritus malignos dentro de un solo hombre. Es importante recordar que Jesús podría haber evitado esa travesía. Él sabía lo que le esperaba al otro lado, pero fue. Porque el plan de Dios nunca retrocede ante la resistencia espiritual. Al contrario, avanza justamente donde las tinieblas creen estar seguras. En este punto, hay un elemento sutil que muchos ignoran. El momento en que ocurre esta travesía. El texto dice, al caer la tarde. La noche se acercaba. En el mundo espiritual, la oscuridad tiene significado. Jesús estaba entrando deliberadamente en la noche para enfrentar aquello que se esconde en la sombra. Entra en el territorio de las tinieblas en la hora en que los hombres se recogen, pero los demonios se manifiestan. Y eso no es coincidencia, es estrategia. Él elige el tiempo y el lugar donde se librará la batalla espiritual, y lo hace de manera consciente. En la barca, los discípulos aún estaban aprendiendo lo que significaba seguir a alguien que no temía las tormentas. Su miedo no era solo por el agua que invadía la embarcación, sino por no entender cómo alguien podía descansar en medio del caos. Pero así es como se manifiesta la autoridad de Jesús. No necesita gritar, no necesita reaccionar con desesperación. Simplemente se impone, naturalmente, como el Creador que le dice a la creación, silencio, yo estoy aquí. El Salmo 89, versículo 9, ya había proclamado, tú dominas la bravura del mar. Cuando se levantan sus olas, tú las sosiegas. Lo que los discípulos presenciaron era el cumplimiento vivo de ese versículo. Pero lo más impactante aún estaba por venir, porque lo que Jesús hizo en el mar fue una preparación. El verdadero enfrentamiento no estaba en el agua, sino en la tierra. Y no era contra elementos naturales, sino contra estructuras espirituales que durante siglos dominaban aquel territorio. El espíritu de Gerasa no era solo de impureza ritual, era de encarcelamiento. Una tierra de tumbas, de silencio espiritual, de pactos ocultos. El viento que intentó impedir la llegada de Jesús era el mismo viento que soplaba durante generaciones sobre aquellas colinas, manteniendo a sus habitantes cautivos de fuerzas invisibles. Y al calmar esa tormenta, Jesús no solo estaba salvando una barca, estaba abriendo una brecha en la atmósfera espiritual de esa región. El cielo había decidido descender. La palabra encarnada estaba atravesando el velo. Y lo que sucedería al poner los pies en suelo geraseno cambiaría no solo la vida de un hombre, sino la historia de toda una región. La misión de Jesús allí no sería comprendida por los discípulos, ni por la multitud, pero sería sentida por todos los que habitaban lo invisible. Porque cuando la luz llega a un lugar donde nunca fue bienvenida, no hay oscuridad que permanezca en silencio. La atmósfera aún cargaba los ecos de la tormenta cuando, al amanecer, los ojos de Jesús encuentran la primera señal de resistencia humana, una geografía marcada por abandono, tumbas abiertas y un silencio espiritual casi palpable. La geografía del silencio. Cuando los pies de Jesús tocaron el suelo de la otra orilla, el aire pareció enrarecido. No era solo un cambio geográfico, sino un cambio de atmósfera. El ambiente era seco, denso, como si estuviera cargado por una memoria ancestral olvidada. El lugar no lo esperaba con palmas, sino con un silencio demasiado denso para ser natural. Lo que él pisaba no era solo tierra gentil, era un territorio espiritual abandonado. Era como si allí, en esa orilla de Gerasa, las voces de Dios se hubieran silenciado hacía mucho tiempo. Y ese silencio hablaba más alto que los gritos. No había sinagogas cerca, ninguna expectativa mesiánica. No había escribas, ni fariseos, ni multitudes con ojos esperanzados. Era un lugar sin profecía, sin oración, sin fe. El paisaje no era solo físico,
era simbólico. La tierra estaba herida. Las montañas alrededor formaban lo que parecía una muralla natural, como si quisieran impedir el avance de la redención. Cada piedra parecía haber sido moldeada por el abandono, y en las laderas secas, el olor a muerte era tan real como el polvo que se levantaba bajo los pies. Gerasa no estaba solo fuera de Israel, estaba fuera del alcance espiritual que ofrecía la alianza con el Dios de Abraham. Representaba el exilio dentro del propio tiempo, la ausencia de culto, la ausencia de ley, la ausencia de temor. Todo formaba un santuario al revés. Mientras Jerusalén tenía el templo como epicentro de la presencia divina, Gerasa poseía tumbas como epicentro del caos. Esa era la geografía del silencio. No solo por la falta de sonido, sino porque no había voz profética. Lo que Jesús encontró allí fue más que abandono, fue ausencia de alianza. Era como si los cielos sobre ese territorio estuvieran cerrados desde tiempos inmemoriales. Y lo más grave, nadie parecía percibirlo. Nadie clamaba, nadie oraba. El silencio de Dios solo asusta a quien alguna vez ha oído su voz. Aquí, ni eso había. Ese vacío espiritual tenía consecuencias. En Israel, cuando alguien era atormentado, existía una red de auxilio. Sacerdotes, familias, vecinos. Aquí, no había nadie. El hombre poseído había sido empujado hacia las tumbas y allí dejado, sin intercesores, sin clamor, sin memoria de liberación. La ciudad no buscaba la cura, aceptaba la prisión como parte del paisaje. La naturalización del mal es uno de los frutos más venenosos de la ausencia de Dios. En Gerasa no había resistencia espiritual. El mal no necesitaba esconderse, habitaba. Cuando miramos el mapa, esa travesía parece simple, una barca cruzando el mar de Galilea. Pero espiritualmente era un salto dimensional. Jesús no solo cambió de lado, invadió una zona gris, una falla en el campo de batalla espiritual. Y eso tiene implicaciones profundas, porque donde el cielo no es invocado, el infierno se instala. Gerasa era una grieta, una fisura entre dos reinos. No era solo tierra de gentiles, era tierra sin cobertura. Y es precisamente allí donde Jesús decide pisar. La elección no fue geográfica, fue estratégica. Porque mientras los discípulos pensaban en volver a la orilla anterior, Jesús sabía que allí había un nombre, un alma, una guerra que debía ganarse. La misión divina no respeta fronteras trazadas por manos humanas. La gracia camina donde la religión jamás se atrevería a ir. Y es en este escenario que entendemos el movimiento de Jesús. Él no vino solo a liberar a un hombre, vino a ocupar un territorio. La misión no era solo personal, era territorial. Al pisar Gerasa, Jesús estaba reactivando la profecía olvidada, restaurando la conexión entre cielo y tierra, rompiendo siglos de abandono. Es por eso que el silencio de Gerasa era tan significativo, porque el silencio de una región denuncia el estado espiritual de una generación. Y Jesús vino a romper ese silencio con presencia, con autoridad, con compasión, con juicio. El primer sonido que esa tierra escucharía después de tanto tiempo no sería una predicación, ni una canción, sino el caminar del propio Dios entre las tumbas. El Verbo no fue anunciado, fue encarnado, caminando entre los ecos de la muerte. Curiosamente, ningún habitante fue a su encuentro en ese primer instante. Ningún sacerdote, ningún anciano, ningún niño. Pero el infierno sí. La reacción más inmediata a la presencia de Cristo en esa región no vino de la ciudad, sino de las cavernas. Como si el territorio entero estuviera poseído por una conciencia colectiva que reconocía, incluso antes que los ojos humanos, que algo había cambiado. El silencio espiritual fue roto, y los primeros en sentirlo fueron los demonios. La luz no se anuncia, incomoda, y fue esa incomodidad la que atrajo al poseído. Gerasa era, al mismo tiempo, un espejo y una herida. Un espejo de la condición de todo el mundo, fuera de la alianza, y una herida abierta en el cuerpo espiritual de Israel. Al cruzar hacia ese lado, Jesús no solo salva a un hombre,
inaugura el principio de un nuevo tiempo. Allí estaba el primer paso concreto de la misión a los gentiles. Ya no restringida al pueblo elegido, la salvación comenzaba ahora a tocar a los que estaban del otro lado de la promesa. Y eso no fue accidental, fue calculado. Fue determinado desde antes de la fundación del mundo. La manera en que la narrativa bíblica coloca ese desplazamiento es intrigante. Marcos, por ejemplo, le da un peso casi cinematográfico. La tormenta, el grito, los cerdos, la huida. Pero detrás de la superficie dramática existe un eje de revelación. La geografía importa, porque Dios tiene interés en los lugares. Don't chew on that, Max. Cooper loves that shoe too. Oh, now he's into Cooper's food. Wow, he is loving it. What do you feed Cooper? Blue Buffalo Life Protection Formula. He never leaves a crumb. I love it because it's made with high-quality protein, nutrient-rich fruits and veggies, and wholesome whole grains. Looks like we're switching to Blue. Blue Buffalo foods are made with the superior ingredients your dog needs to thrive. Can your dog food say that? Visit feedbluefood.com to learn more. Welcome to Sephora. I'm looking for a perfume that's not too perfumey. I got you. Serum moisturizer or moisturizer serum. Let's get into layering. My concealer is making me look worse. Sounds like the wrong shade. Let's get you matched. There's only one store that really gets what you're going for. Get beauty from people who get beauty. Only at Sephora. Hi, Let's get you a basket. It's back to school season and Clorox is donating 2 million disinfecting wipes to classrooms across America. Because back to school means things can get a little bit messy. Just ask kindergarten teacher Miss Gibson. Give me just one Clorox wipe and I'm ready for glitter glue, exploded lunchbox yogurt, peanut butter handprints, runny noses, picking noses, rubbing noses. Touching noses. Thank you, Edward. Ooh, nap mats and lockers and tissue boxes. And Clorox scissors. disinfecting wipes. Teacher's #1 wipe. Clean feels good. Based on unit sales data. Toda la escritura está construida con bases geográficas, desde el Edén hasta el Calvario, del desierto a la Nueva Jerusalén. Y Gerasa entra en esa lista como el punto donde el reino comienza a traspasar los muros. La tierra contaminada, olvidada, impura, se convierte en el primer altar fuera de la línea. Porque donde Jesús pisa, aunque haya sepulcros, nace esperanza. El contraste con Capernaum, o incluso con Jerusalén, es evidente. Allí, Jesús trataba con fariseos, con maestros de la ley, con disputas teológicas. Aquí, no hay debate, hay desolación. Pero esa ausencia de religión crea una apertura que otros lugares no ofrecen. Donde hay menos resistencia doctrinal, hay más espacio para revelación pura. Gerasa no necesitaba un sermón, necesitaba un toque. Y es por eso que la presencia de Jesús allí es más que evangelismo. Es conquista. El silencio espiritual de esa tierra no fue llenado con palabras, sino con acción. Jesús no predicó, no convocó a nadie, no hizo campaña, solo se puso allí. Porque a veces, el mayor sonido que el infierno puede oír es el sonido de los pasos de un hijo obediente en un suelo olvidado. Y ese sonido fue suficiente para despertar las tinieblas. La presencia cargada de autoridad fue como un terremoto invisible que recorrió las raíces espirituales de esa región e hizo que el caos emergiera en forma de un hombre poseído. Era como si Gerasa hubiera escondido su dolor por demasiado tiempo. La ciudad se había acostumbrado al desvío, al alejamiento del propósito, al distanciamiento de la luz. Pero Jesús había cruzado el mar para mostrar que ninguna distancia geográfica impide el alcance de la gracia. La geografía del silencio sería, a partir de allí, un hito de la redención. El lugar que cargaba la muerte como identidad, ahora se convertiría en escenario de liberación, no solo individual, sino profética. Porque ese encuentro señalaba más que un milagro, señalaba una nueva estación. Y fue en ese escenario silencioso, hostil y espiritualmente árido, que algo comenzó a moverse en la oscuridad. De las tumbas vino un sonido, un grito, un clamor, no proveniente de una multitud, sino de uno solo, una voz mezclada con muchas, pero aún así una sola. Alguien que llevaba dentro de sí el caos de toda la región,
como un receptáculo ambulante del colapso espiritual de Gerasa. Y fue en esa figura que todo el enfrentamiento tomaría forma. La misión entre los olvidados. El silencio tras el fin de la tormenta parecía pesar más que el propio viento que la había precedido. Al otro lado de la travesía, las aguas ahora calmas ocultaban los ecos del enfrentamiento invisible que acababa de ocurrir. Era como si el mar hubiera sido silenciado por una autoridad que no pertenecía a la naturaleza. Y mientras los discípulos aún intentaban entender quién era aquel a quien hasta el viento y el mar obedecían, Jesús no vaciló. Sus ojos estaban fijos en la otra orilla, como quien sabía exactamente dónde debía estar. No había indecisión, había propósito. Ninguna de las acciones de Jesús era aleatoria. Cada paso, cada palabra, cada movimiento seguía una alineación profunda con los cielos. El destino de aquella travesía no era solamente geográfico, era espiritual. Gerasa no era un lugar cualquiera. Era una región gentil, olvidada por los religiosos de Israel, impura a los ojos de los fariseos, habitada por un pueblo que había aprendido a sobrevivir sin esperanza. Un territorio olvidado por la liturgia, pero jamás ignorado por la compasión divina. Y fue hacia allá que Jesús se dirigió, no por accidente, sino por misión. El movimiento de Jesús hacia aquella tierra revelaba mucho más que un simple deseo de ir a otro lugar. Era la manifestación del corazón del Padre en dirección a lo que estaba fuera del alcance de los hombres. Mientras los sistemas religiosos concentraban sus esfuerzos en Jerusalén, en templos y rituales, Jesús cruzaba fronteras, cruzaba mares, cruzaba lógicas, porque el amor que lleva redención no reconoce fronteras geográficas, culturales ni espirituales. En aquella barca, los discípulos representaban el viejo entendimiento. Veían en Jesús el cumplimiento de promesas, pero aún no comprendían que el Mesías no había venido solo para los que estaban dentro de los límites de Israel. Él era la palabra encarnada, enviada no solo a los judíos, sino al mundo. Y Gerasa, con toda su impureza, con toda su idolatría, con toda su oscuridad, sería el escenario del primer paso de esta revelación más amplia. Allí, la misión a los gentiles nacería no con discursos, sino con una liberación. El hombre que esperaba, o mejor dicho, que sería atraído por Jesús, no era un cualquiera. Él simbolizaba, en su carne y en su estado de mente, a toda una generación que había sido encadenada por el abandono espiritual. No era simplemente poseído. Era el retrato vivo de lo que sucede con un pueblo cuando es dejado al margen de la revelación. Sus gritos en las tumbas no eran solo ecos de desesperación personal. Eran voces colectivas. Voces que ya no sabían clamar al Dios de Israel porque jamás se les había enseñado a hacerlo. Y aún así, fue por él que Jesús cruzó el mar. Por un solo hombre, por una sola alma, y más que eso, para plantar una semilla. Porque cuando el reino de los cielos decide intervenir, comienza con lo invisible, con lo improbable, con aquello que nadie más quiere mirar. El desplazamiento de Jesús era el desplazamiento del propio reino, rompiendo las fronteras de Israel y anunciando, silenciosamente, que la salvación sería para todos, para los impuros, para los olvidados, para los rechazados, para los poseídos que nadie más se atrevía a amar. No hubo anuncio, no hubo clarines, no hubo preparación visible, pero en el cielo una nueva etapa se iniciaba. La misión que había comenzado en los campos de Judea ahora avanzaba hacia los valles de los gentiles. Y el primer paso no fue con predicación, sino con presencia, porque la presencia de Jesús en un territorio olvidado ya era, en sí misma, una predicación. Su silencio era más elocuente que cualquier sermón en los templos. Su decisión de ir hasta allí era el propio evangelio en movimiento. Y fue así, entre los escombros de una tierra dominada por espíritus, entre tumbas e impurezas, que Jesús pisó. No con miedo, no con asco, sino con autoridad. Porque donde todos veían perdición, él veía propósito. Donde todos veían impureza, él veía un territorio estratégico. La travesía por el mar había sido solo el primer enfrentamiento.
La verdadera guerra estaba a punto de comenzar, no con espadas, sino con redención. Y todo comenzaría con un grito. El dolor de una generación poseída. El polvo aún no se había asentado cuando los pies de Jesús tocaron la orilla. Era como si el mundo espiritual, hasta entonces invisible, latiera con más fuerza en aquella tierra olvidada. El silencio que se cernía sobre Gerasa no era solo ausencia de sonido, sino la presencia densa de un dolor antiguo, ahogado por siglos de abandono. Era allí, entre sepulcros, piedras y sombras, donde el Mesías encontraría no solo a un hombre, sino el retrato encarnado de un clamor colectivo. Las voces no venían del presente, sino de décadas de opresión, de pactos ancestrales, de grietas espirituales no reparadas. Aquel territorio no solo toleraba la presencia de demonios, los alimentaba, y el primer sonido que cortó aquel velo fue un grito, único, prolongado, cargado de tormento y desesperación. El hombre surgió de entre las tumbas como un espectro desfigurado, desnudo, cubierto de heridas abiertas y cicatrices antiguas, ojos desorientados, muñecas desgarradas por cadenas que ya no lo retenían. No había identidad en aquel semblante, sino un mosaico de rostros ocultos tras el dolor. La piel marcada no era solo fruto de la autoagresión, era lenguaje. Cada corte narraba lo que la boca ya no sabía decir. Allí estaba un alma hecha pedazos, habitando un cuerpo que el mundo había olvidado, pero que el cielo aún veía. Y ese grito que resonó por las montañas no era solo humano, era espiritual. Era el gemido de una generación mutilada por la ausencia de esperanza, silenciada por siglos de negligencia religiosa. Él no corrió hacia Jesús como alguien que busca auxilio. Su cuerpo, aunque desesperado, fue arrastrado por algo mayor que su voluntad, como si la misma presencia de Cristo lo atrajera por un magnetismo invisible, rompiendo el cerco que mantenía aquella alma aislada. Cayó ante el Hijo del Hombre con una violencia inexplicable. Pero allí, en ese acto, no había reverencia, había confrontación. Pues no era solo el hombre quien se postraba, sino las entidades que lo habitaban, forzadas a inclinarse ante la gloria que, aunque oculta bajo carne humana, irradiaba autoridad eterna. A ojos naturales, muchos solo verían a un poseído. Pero en el mundo espiritual, aquel cuerpo era un altar profanado, un templo erigido para albergar voces. Lo que se manifestaba allí era el dolor colectivo de una generación encadenada, espiritualmente, emocionalmente, psicológicamente. La figura de aquel hombre era el espejo de un pueblo oprimido, gritando entre los muertos, sobreviviendo entre huesos, sin sacerdotes, sin palabra, sin esperanza. Vivía entre tumbas porque ya no se veía entre los vivos. Era el retrato de una sociedad que había normalizado la posesión y se había olvidado de la liberación. Y fue precisamente allí donde Jesús decidió manifestarse. Cuando abrió la boca, lo que salió no fue un pedido de ayuda. Fueron gritos, fueron clamores entrecortados por palabras inconexas, voces superpuestas, entidades intentando dominar el lenguaje. La confusión era tal que la realidad se distorsionaba alrededor de aquella figura, y aún así Jesús no retrocedía. Su mirada no vacilaba, porque allí, frente a él, no estaba solo un hombre, estaba una causa, un llamado, un propósito oculto desde antes de la fundación del mundo. Aquel encuentro era una colisión entre dos reinos, entre dos teologías. Does it ever feel like you're a marketing professional just speaking into the void? But with LinkedIn ads, you can know you're reaching the right decision makers, a network of 130 million of them, in fact. You can even target buyers by job title, industry, company, seniority, skills, and did I say job title? See how you can avoid the void and reach the right buyers with LinkedIn ads. Spend $250 on your first campaign and get a free $250 credit for the next one. Get started at linkedin.com/campaign. Terms and conditions apply. Hey, it's Paris. You know I love sparkly things, right? Like stars. Duh. And thanks to Hilton and AutoCamp, I just slept under them. Picture me, serving looks by the fire outside my luxurious Airstream, making s'mores with the kids, while a national park is our backdrop. The great outdoors meets Hilton hospitality.
That's hot. Explore all the new ways to stay at Hilton.com. Hilton for the stay. When your investors, customers, and workers demand more from your business, make it happen with SAP. The AI-powered capabilities of SAP can help you streamline costs, connect with new suppliers, and manage payroll, even when your business is being pulled in different directions. To deliver a quality product at a fair price while paying your people what they're worth too, so your business can stay unfazed. Learn more at sap.com/uncertainty. La de la exclusión y la de la restauración. El escenario, elegido intencionadamente, amplificaba el mensaje. Tumbas, arena, rocas, la muerte visible por todos lados. No era una casualidad, era una representación divina, porque el Hijo del Hombre no solo predicaba entre los vivos, Él resucitaba entre los muertos. Allí, el eco de Isaías parecía resonar. El pueblo que andaba en tinieblas vio una gran luz. Aquel hombre era la personificación del valle de huesos secos que Ezequiel contempló siglos atrás. Pero ahora, los huesos estaban cubiertos de carne, aunque desgarrada, y estaban a punto de oír la palabra que devuelve el aliento perdido. La ciudad que lo había expulsado hacia las tumbas era la misma que ahora lo observaba a distancia. Las personas ya no intentaban encadenarlo. Habían desistido. Era más fácil dejarlo vivir entre los muertos que confrontar lo que él representaba, porque al ignorar a aquel hombre, ignoraban también su propia condición. Su grito era demasiado incómodo. Recordaba que el problema no estaba solo en él, sino en todos los que habían aceptado el silencio como normal. Era una herida abierta en la conciencia colectiva de la región. Y Jesús no vino para suturar esa herida, vino para exponerla. La aproximación de Cristo no fue violenta, fue firme. La autoridad no se manifestaba en gestos bruscos, sino en presencia. Cada paso de Jesús en aquella tierra era una afirmación espiritual. Aquí también es mi territorio. Cuando él habló no hubo grito, solo una orden, una pregunta simple, directa, pero que rompió las estructuras invisibles. ¿Cuál es tu nombre? La pregunta de Jesús no era para el hombre, sino para el sistema que lo oprimía. Era una invitación a la exposición. Un enfrentamiento público con aquello que se escondía bajo capas de dolor y desfiguración. La respuesta llegaría, pero no aún, porque antes era necesario que el mundo viera, que los discípulos entendieran, que el infierno se inclinara. Aquel momento era más que una liberación. Era una revelación. Una declaración de guerra contra las estructuras espirituales que mantenían aquel territorio cautivo. Y ese hombre, símbolo de una generación aprisionada, sería el primero en ser arrancado de las tinieblas para convertirse en señal de lo que estaba por venir. Su grito no terminaba allí. Era, en realidad, el inicio de algo mayor. Y cuando el nombre finalmente fuera pronunciado, las capas del abismo comenzarían a moverse. La encarnación del caos. Las palabras pronunciadas no vinieron con vacilación, tampoco con clamor. Vinieron con una frialdad que cortaba el aire como una cuchilla. Mi nombre es Legión, porque somos muchos. Pero esta frase, muchas veces vista solo como un símbolo de cantidad, ocultaba algo infinitamente más profundo, más inquietante. No era solo un relato de múltiples demonios habitando un solo cuerpo. Era una revelación sombría de que el mal, cuando encuentra espacio, se estructura, se militariza, y se establece no solo en individuos, sino en territorios, culturas y generaciones. Aquel hombre, desnudo, herido, con ojos distantes y respiración entrecortada, ya no hablaba por sí mismo. Él era ahora el escenario donde se manifestaba una realidad colectiva, un dominio compartido entre entidades que se habían alineado en torno a un objetivo común: mantener el caos como rey e impedir que la luz lo confrontara. La palabra legión, en el contexto romano, remitía a una unidad de 6.000 soldados, organizados, entrenados, disciplinados. Y esa asociación no era accidental. Jesús, al escuchar esa respuesta, no oía solo un nombre. Oía la estructura de un gobierno maligno enraizado en el alma de un hombre, pero con raíces profundas en toda una región.
Gerasa ya no era solo un escenario marginal. Era una fortaleza espiritual, un reducto donde el caos no era desorganizado, sino estratégico. Las voces dentro de aquel hombre no gritaban en desorden. Sabían quién era Jesús, conocían su autoridad y temían su próximo paso. Esta posesión colectiva revelaba que la batalla allí no era aislada. Era geopolítica en el mundo espiritual. Era como si aquel cuerpo fuera la embajada de un reino invisible, y aquel encuentro una declaración de guerra. Las Escrituras muestran que el diablo es astuto. En Efesios capítulo 6, Pablo habla sobre principados y potestades, dejando claro que hay una jerarquía en las tinieblas. Un sistema, una cadena de mando, que opera como un ejército con funciones bien definidas. Cuando el Espíritu respondió a Jesús con «somos muchos», no era solo una constatación de presencia. Era una advertencia de que esa región, ese hombre, ese tiempo, estaban siendo administrados por algo mayor. Había una administración de las tinieblas sobre ese territorio. Este momento también expone un patrón. El mal siempre busca institucionalizarse. No basta con poseer. Necesita gobernar. Desde el Edén, la serpiente no deseaba solo engañar a Eva. Quería un dominio legal sobre la tierra. Y en Gerasa, Legión representaba esa misma intención, transformar el caos en un sistema, el dolor en una rutina, la esclavitud en normalidad. La presencia de tantos demonios en una sola alma mostraba que el enemigo no respeta límites cuando encuentra brechas abiertas. La ausencia de protección espiritual, la vulnerabilidad emocional y la exclusión social de aquel hombre lo transformaron en un recipiente para una multitud de demonios. Él era símbolo de una humanidad sin fronteras espirituales. Es curioso notar que Legión no intenta disimular, se expone, pero no por humildad, sino por estrategia. Al rebelarse, intenta negociar, intenta impedir la expulsión total. El enemigo sabe que cuando es confrontado por Cristo, no puede resistir por fuerza, pero intenta resistir por astucia. Así como Satanás intentó negociar con Jesús en el desierto, aquí las entidades intentan negociar su destino. «No nos mandes al abismo», suplican. Esa súplica revela una verdad teológica profunda. El infierno sabe que hay un tiempo determinado para su juicio, pero teme que ese tiempo pueda ser anticipado por un acto de Cristo. La petición de no ser enviados al abismo muestra que esas entidades reconocían no solo el poder de Jesús, sino también su autoridad sobre el tiempo y sobre el juicio. El abismo, mencionado en Apocalipsis capítulo 20, está reservado para el encarcelamiento final de los agentes del mal. Pero ante Cristo, el tiempo parecía doblarse. La eternidad tocaba el ahora. Y el terror de las tinieblas no era solo ser expulsadas, sino ser encerradas antes de la hora. La autoridad de Jesús desestabilizaba los ciclos del mal. Interrumpía patrones que parecían eternos. Y eso era lo que Legión temía. El fin de su sistema. En ese intercambio de palabras, silencioso a los ojos de los discípulos, pero estruendoso en el mundo espiritual, veíamos el enfrentamiento entre dos gobiernos. El del reino de los cielos, encarnado en Cristo, y el imperio de las tinieblas, encarnado en aquel hombre. Era más que una liberación personal, era una subversión de dominio. El exorcismo era, en realidad, una reforma espiritual de territorio. Por eso, cuando Jesús da la orden, no solo limpia un alma, sino que desestructura una fortaleza invisible. No solo expulsa demonios, sino que arranca los fundamentos de un sistema maligno que desde hacía mucho tiempo dominaba aquella geografía. Pero hay más. El hecho de que Jesús permitiera que los demonios fueran a los cerdos no fue debilidad, fue exposición. Él permitió que los demonios salieran de lo invisible y se hicieran visibles en una escena impactante. La huida hacia los cerdos y la desesperación de los animales revelaron públicamente lo que estaba escondido. Aquello que antes era solo sospecha espiritual, se convirtió en un evento concreto. Era como si lo invisible fuera llevado al escenario de lo visible, para que nadie más pudiera negar lo que dominaba aquella región. El caos que los cerdos encarnaron en ese momento fue la materialización de un sistema demoníaco en colapso.
Esa estrategia de Jesús de permitir que los cerdos fueran el vehículo transitorio de la posesión no solo reveló, sino que también desenmascaró la naturaleza del enemigo. Cuando está libre para actuar, el mal se autodestruye. Los cerdos se precipitan al mar, no porque fueron empujados, sino porque lo que estaba dentro de ellos era suicida. El mal nunca construye, siempre corrompe y destruye. Y Jesús, al permitir esa escena, mostraba al pueblo de Gerasa que aquello que toleraban invisiblemente era en realidad un veneno que los destruía lentamente. Ahora, expuesto ante todos, nadie podía decir que no sabía. La oscuridad había sido revelada, y el precio de la tolerancia con el caos ahora era evidente. Aún así, incluso ante semejante revelación, el pueblo no celebró. Se inquietaron, porque no todos quieren ver lo que está oculto. Hay consuelo en ignorar. Hay seguridad en la rutina del cautiverio. Y allí, con los cerdos muertos, el hombre libre, y Jesús en pie, se iniciaba un enfrentamiento aún mayor. El enfrentamiento entre la verdad y el deseo de permanecer ciego. El caos había sido expulsado, pero el orden divino aún sería puesto a prueba. Y fue en esa tensión, entre la exposición de lo invisible y el silencio de los hombres, que se dibujó la siguiente escena. La multitud comenzaba a acercarse, pero no con júbilo, no con adoración. Venían con temor, no por lo que salió del hombre, sino por lo que ahora estaba allí ante ellos. Porque la luz, cuando llega, no solo revela el mal, también exige una respuesta. La palabra que no necesita ser gritada. Antes de continuar, si este contenido ha bendecido tu vida, dale me gusta, comenta y comparte. Suscríbete al canal. Y si quieres bendecir al canal, haz clic en el botón gracias y deja una ofrenda de cualquier cantidad, o hazte miembro. Así, continuamos invirtiendo en investigación y mejoras para bendecir aún más tu vida. Continuando. El escenario ahora estaba impregnado de un silencio extraño. Los cerdos muertos flotaban en las aguas como testigos silenciosos de un colapso espiritual. El hombre antes poseído, ahora en perfecto juicio, sentado y vestido, contrastaba con la agitación interna de la multitud que se formaba a su alrededor. Era como si el aire estuviera cargado de algo que trascendía lo visible. La liberación había ocurrido, pero no de la forma en que los ojos humanos esperaban. No hubo gritos, no hubo disputa física, no hubo rituales, solo una orden, una única palabra. Y con eso, todo un imperio de las tinieblas se deshizo. Allí, entre los escombros de lo invisible, Jesús enseñaba un principio eterno. El poder verdadero no está en el volumen de la voz, sino en la identidad de quien habla. La autoridad del Hijo de Dios no necesitaba probarse con espectáculos, ni sostenerse por objetos o representaciones. Él no portaba símbolos religiosos, no agitaba báculos, ni entonaba encantamientos. Su presencia era suficiente. Su palabra era creativa y destructiva al mismo tiempo. Creaba liberación, destruía cadenas. Como en Génesis, cuando todo vino a existir solo por su voz, aquí también bastó que Él hablara para que la realidad se inclinara. Porque el Verbo que creó todas las cosas ahora caminaba entre los hombres y liberaba órdenes que resonaban no solo en el plano físico, sino en las dimensiones ocultas. This episode is sponsored by Friskies, who would like to tell your cats hi. Now, if that didn't get your cat's attention, there is one thing that always does the trick. Just pour some Friskies crunchy food in the bowl and you'll hear those paws come running. Works every time. With so many Friskies choices, you can always bring your cats running from their secret napping spots. There's always more to explore. See for yourself at Friskies.com or visit your local store. Mint is still $15 a month for premium wireless. And if you haven't made the switch yet, here are 15 reasons why you should. 1, it's $15 a month. 2, seriously, it's $15 a month. 3, no big contrast. 4, I use it. 5, my mom uses it. Are you playing me off? That's what's happening, right? Okay, give it a try at mintmobile.com/switch. Upfront payment of $45 for 3-month plan. $15 per month equivalent required. New customer offer first 3 months only. Then full price plan options available. Taxes and fees extra. See mintmobile.com.
Are your business expenses playing hide and seek? With Uber for Business, the small spends that slip through the cracks, like rides and meals, go right where you need them. Because it integrates with leading expense platforms, you can say goodbye to surprise costs, missing dollars, or chasing receipts. Everything's track downable. Uber for Business. Make small steps that make a big impact. Learn more at uber.com/small steps. La reacción de los demonios ante Cristo no fue de resistencia, sino de sumisión inmediata. No cuestionaron su autoridad, no intentaron luchar, rogaron, suplicaron. Esto revela que, ante la luz suprema, las tinieblas no tienen espacio para la negociación. En Marcos capítulo 1, ya vemos a un espíritu inmundo decir: «Sé quién eres, el Santo de Dios». La realidad espiritual conoce la jerarquía celestial, y ante Jesús no hay lugar para la duda. Él no es solo un profeta, Él es el Rey. Y cuando el Rey habla, el universo se dobla. La escena hace eco de otra aún más antigua, cuando el Señor le dijo a Moisés: «Yo soy el que soy». La misma presencia que reveló su nombre en el desierto, ahora caminaba entre las tumbas de Gerasa. El mismo Dios que usó palabras para abrir el mar, ahora usaba palabras para abrir el alma de un hombre. Y esa palabra, esa orden, no vino con fuerza física, sino con peso eterno. El tipo de poder que no necesita justificarse, que no necesita repetirse, que no necesita ser teatral para ser absoluto. La autoridad de Cristo también deconstruía el paradigma religioso de la época. Los líderes espirituales de los días de Jesús estaban acostumbrados a ceremonias complejas, ayunos rituales, largas oraciones, reglas externas. Pero allí, en esa tierra gentil, Jesús mostraba que el reino de los cielos no operaba por méritos, ni por fórmulas, sino por alineación de identidad. Él no necesitaba la aprobación del sistema para actuar. La orden fue dada con la sencillez de quien gobierna no solo la naturaleza, sino lo invisible. La tormenta, el mar, los demonios, los hombres, todos se inclinaban ante él. Y esa inclinación era provocada no por gritos, sino por verdad. Los discípulos, aún procesando lo que estaban viendo, eran confrontados con una nueva dimensión de poder. Habían visto a Jesús calmar el mar con una palabra, pero ahora veían que la misma palabra que domina los elementos también libera las almas. Estaban aprendiendo que en el reino, el grito no revela autoridad, revela desesperación. El silencio de Cristo, seguido de una palabra breve y precisa, enseñaba más que 1000 discursos religiosos. La autoridad verdadera no necesita convencer, simplemente es. Y es en ese punto que la escena se vuelve aún más perturbadora para los habitantes de la región. Porque el pueblo esperaba que la liberación de un hombre con ese nivel de posesión exigiera algo proporcionalmente violento. Pero no. La simplicidad del milagro exponía la fragilidad de las estructuras humanas. Jesús no vino solo a liberar al endemoniado. Vino a deconstruir la ilusión de control que los sistemas religiosos, sociales y espirituales creían tener. Él mostraba que la verdadera guerra no se gana con armas humanas, se gana con autoridad espiritual. Y eso no se enseña en sinagogas, eso se recibe del Padre. Cuando los habitantes llegaron y vieron al hombre transformado, se sentaron ante una verdad imposible de ignorar. Lo que nadie había conseguido hacer en años de prisión, cadenas e intentos de contención, Jesús lo hizo en minutos con una sola palabra. Esto exponía el fracaso de todos los esfuerzos humanos frente a una guerra que siempre fue espiritual. Y al mismo tiempo, les exigía una respuesta. Porque si Jesús tiene ese poder, entonces todo lo que ellos toleraban hasta entonces estaba ahora bajo juicio. La liberación de aquel hombre era también el juicio sobre una generación que se había acostumbrado al cautiverio. El contraste entre el silencio de Jesús y el pánico de la población es abrumador. No se alegraron, no adoraron, tuvieron miedo, porque la paz de Cristo revela el caos interior de los que están lejos de la luz. Preferían al hombre encadenado, apartado, contenido. Pero ahora que estaba sano, limpio, lúcido, eso los incomodaba. El milagro reveló no solo la gloria de Dios,
sino la hipocresía de un pueblo que se adaptó a la oscuridad. Es más fácil convivir con el caos controlado que aceptar el orden divino que exige transformación. Esta escena se repite a lo largo de toda la Escritura. Cuando el pueblo de Israel vio el monte humeante en Éxodo capítulo 19, pidieron que Dios no hablara más directamente con ellos. Pidieron que Moisés intercediera, porque la voz de Dios, cuando es hablada con autoridad, causa temblor en corazones que aún no han sido rendidos. Aquí en Gerasa vemos el mismo reflejo. Le pidieron a Jesús que se fuera, no porque hizo mal, sino porque hizo demasiado. Su poder los confrontaba. Su palabra no solo liberaba a los oprimidos, también revelaba a los opresores invisibles de todos. Y es precisamente ahí donde la fuerza de la palabra se destaca. No necesita ser elevada en volumen. Se impone por esencia. Por eso, en Hebreos capítulo 4 está escrito: la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de dos filos. Esa palabra atravesó los gritos del hombre poseído, atravesó la legión, atravesó el miedo de los discípulos, atravesó el sistema religioso, y seguía atravesando a la multitud en silencio. El hombre ahora libre ya no necesitaba decir nada. Su presencia era testimonio, su mente restaurada era sermón, su tranquilidad era más elocuente que cualquier discurso. Él era ahora la prueba viva de que la palabra, cuando es liberada con autoridad, hace lo que nadie puede impedir. Y por eso el reino de los cielos crece sin alarde. No viene con apariencia, viene con sustancia. Se manifiesta donde hay autoridad, y esa autoridad se revela, principalmente, en quien lleva la identidad del Padre. Pero incluso con la claridad de la liberación, la multitud no soportó la presencia de la luz. Prefirieron pedir que Jesús se fuera. Y así, el mismo Jesús que calmó el mar, que desmanteló una fortaleza espiritual, que restauró a un hombre y reveló el poder de la palabra, ahora se levantaba, silenciosamente, para marcharse. Sin embargo, no todo terminaba allí, porque aquel que había sido liberado ya no quería vivir lejos de la palabra que lo salvó. Y mientras Jesús se acercaba a la barca, surgía una nueva conversación, a punto de revelar que el mayor impacto de una verdadera liberación nunca termina en el momento en que ocurre, cuando lo sobrenatural amenaza al sistema. La brisa que comenzaba a soplar sobre la ladera ahora parecía cargar un silencio denso, como si los árboles y piedras de aquella región estuvieran atrapados en el asombro colectivo. La multitud se formaba alrededor de Jesús, no en adoración, sino en inquietud. El hombre antes temido, ahora tranquilo y vestido, era la representación viva de una paradoja. El caos se había ido, pero la incomodidad comenzaba, y la razón era perturbadora. El milagro que liberó al poseído había desestabilizado algo mucho más profundo que las ataduras visibles. Había tocado el sistema oculto de conveniencias que todos habían aceptado como normal. Desde el inicio, la presencia de aquel hombre entre las tumbas había sido una anomalía tolerada. Su dolor era visible, su sufrimiento innegable, pero su existencia era útil. Alejaba a las personas de las cavernas, servía como válvula de escape para los pecados no confesados de la comunidad. Era la sombra proyectada de una sociedad que se decía sana, mientras ocultaba sus propios gritos. La liberación de aquel hombre no fue solo espiritual, fue social, económica y religiosa. Y eso, para muchos, era inaceptable. Alrededor del campo, los criadores de cerdos, ahora con los ojos fijos en el agua donde flotaban los cuerpos de los animales muertos, no podían esconder su angustia. Sus ganancias se habían ahogado junto con los espíritus que poseían al hombre. Y más que eso, la pérdida financiera expuso lo que nadie decía en voz alta. Aquella ciudad se había adaptado a la presencia de lo impuro. Los cerdos eran símbolo de ello. Un pueblo judío que, en silencio, comerciaba con lo que la ley prohibía. La liberación fue la chispa. Jesús, con una sola orden, no solo expulsó demonios, expuso pactos velados con las tinieblas. El trauma del milagro estaba precisamente en ese punto. Lo sobrenatural de Dios no se acomoda a las estructuras humanas.
Él desorganiza, sacude lo que parecía estable, revela que la comodidad muchas veces está edificada sobre concesiones con el pecado. El sistema que toleraba a un hombre endemoniado y lucraba con la cría de cerdos no estaba preparado para lidiar con la verdad cruda de la luz. La luz dejaba al descubierto cuán involucrados estaban todos en el mantenimiento de la oscuridad. Por eso, no hubo celebración, no hubo reconocimiento, hubo miedo. Y, más que miedo, rechazo. Aquella gente no expulsó a Jesús porque lo considerara maligno. Hey, Fidelity. What's it cost to invest with the Fidelity app? Start with as little as $1 with no account fees or trade commissions on U.S. stocks and ETFs. That's music to my ears. I can only talk. Investing involves risk, including risk of loss. Zero account fees apply to retail brokerage accounts only. Sell order assessment fee not included. A limited number of ETFs are subject to a transaction-based service fee of $100. See full list at fidelity.com/commissions. Fidelity Brokerage Services, LLC, member NYSE, SIPC. United Healthcare nurse Crystal checked in on a patient. We do a routine call after surgery, and I could tell in her voice that she was struggling. Crystal knew she needed help. I knew that this is very serious. This is like septic. This is life-threatening. And she knew just what to do. And I called the hospital and said, she's coming in, here are her labs. And got her the help she needed. I see my role at United Healthcare as a life-saving role. Hear more stories like Crystal's at UHC.com. Benefits, features, and/or devices vary by plan area. Limitation and exclusions apply. This episode is brought to you by Chevrolet. Chevy certified service technicians are factory trained to fit your vehicle with the tires specifically developed for it. And with our tire price match guarantee, you get the best fit for the best deal. Let us do the work. Available on select eligible tire brands at participating dealers only. Offer ends 12/31/2025. Terms apply. See dealer for complete details. Visit Chevrolet.com/service to learn more. Lo expulsó porque era demasiado bueno. Porque su bondad revelaba la maldad oculta de quienes preferían el silencio del caos a la voz de la transformación. La presencia de Dios incomoda a quien se ha acostumbrado a su ausencia. Y cuando Él llega, la reacción puede no ser aplauso, sino huida. Como dice en Juan capítulo 3, la luz vino al mundo, pero los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. La figura del hombre liberado se convirtió en un espejo. Representaba todo lo que Dios podía hacer con alguien completamente perdido. Pero también representaba todo lo que el sistema no quería cambiar. Estaba sano, pero era un recordatorio constante de que Dios no se sometía a las normas humanas. El milagro que lo curó era un juicio silencioso contra la estructura que permitió que Él se pudriera entre los muertos durante tanto tiempo. Y eso hacía que su nueva condición generara más pavor que su antigua posesión. Los ojos de la multitud, antes fijos en la figura monstruosa del hombre poseído, ahora se dirigían a Jesús con un tipo distinto de temor, el temor de quien vio lo imposible suceder sin ningún esfuerzo humano. Temían lo que no podían controlar. El sistema religioso podía etiquetar al hombre como inmundo. Los sacerdotes podían ignorarlo. Los líderes sociales podían evitar la región de las tumbas. Pero ahora, la acción de Cristo había quebrado la lógica. No solo cruzó el mar y venció la tormenta, sino que también atravesó las capas de lo invisible y liberó a alguien que todos ya habían descartado. Esto no era solo poder, era soberanía. Y la soberanía asusta, porque dice que Dios no depende del permiso de los hombres para actuar, que Él no se somete a las limitaciones del templo ni al control de los sistemas. Actúa donde quiere, como quiere y con quien quiere. Y en ese momento, aquella aldea descubría que el verdadero reino no viene para adaptarse, sino para transformar. Y esa transformación, cuando no es bienvenida, se convierte en escándalo. Por eso su súplica no fue por más milagros, sino para que Jesús se marchara. Su presencia era insoportable para una estructura que prefería la previsibilidad de las cadenas a las incertidumbres de la libertad. No temían que Jesús hiciera más milagros. Temían que lo cambiara todo, que rompiera las convenciones, que hiciera con otros lo que hizo con aquel hombre. Porque si Él liberaba a los encadenados, ¿quién revelaría a los verdaderos prisioneros? Y así, al pedir que Jesús se fuera,
La ciudad selló su pacto con la conformidad. Dijeron, sin palabras, que preferían mantener el mundo como estaba, que el dolor conocido era mejor que la sanidad imprevisible, que su orden era más cómoda que la revolución del reino. Jesús, con mirada firme, aceptó, porque el reino no se impone por la fuerza, se ofrece, y cuando es rechazado, se marcha en silencio, pero deja marcas, marcas que el tiempo no borra, marcas que el viento lleva a otras ciudades, marcas que un alma transformada sería encargada de llevar adelante, porque, mientras la multitud retrocedía, un hombre se acercaba. Aquel que antes clamaba entre las tumbas, ahora suplicaba de rodillas ante Jesús. Pero su súplica era diferente. No quería que Jesús se fuera, quería ir con él. Su petición no era por consuelo, sino por misión. Y allí, entre el ruido del pueblo y el silencio del maestro, una nueva etapa se anunciaba, lista para reescribir el destino de toda una región. Una nueva teología surge entre las cenizas. El humo del rechazo aún flotaba sobre el valle. Los gritos habían cesado, los cerdos estaban muertos, y los habitantes se habían retirado, llevándose consigo no solo su miedo, sino también la negación de lo que sus ojos habían presenciado. Sin embargo, en el silencio que quedaba, había un hombre, ya no desnudo, ya no encadenado, ya no dominado por voces. Estaba allí, vestido y en perfecto juicio, ante aquel que no solo lo había libertado, sino que también lo llamaba por un nuevo nombre. Ya no el poseído, ya no el rechazado, sino ahora un enviado. Jesús, que había sido invitado a salir, permaneció por instantes a la orilla del mar. Sus discípulos guardaban silencio, como quien comprende que ha presenciado algo más allá de lo tangible. Y allí, en ese momento, algo nuevo estaba a punto de ser sembrado. Lo que nadie esperaba era que, ese día, en ese territorio olvidado y considerado impuro por los estándares religiosos de Israel, surgiría el primer evangelista entre los gentiles. Aquel hombre no sabía recitar los salmos, no conocía los rituales del templo, no cargaba consigo las tradiciones farisaicas, ni entendía el peso de los vestidos sacerdotales, pero conocía algo que trascendía los muros de cualquier sinagoga, conocía el toque de Dios, conocía la voz que calmaba las voces, conocía la mirada que atravesaba los gritos y encontraba la esencia. No tenía teología formal, pero llevaba una revelación viva, y eso, ante el reino que se expandía, era todo lo que necesitaba. Cuando se acercó a Jesús y pidió seguirlo, la petición parecía natural. Al fin y al cabo, ¿quién, después de experimentar tal liberación, no desearía caminar al lado del libertador? Pero la respuesta de Jesús fue sorprendente. No dijo, ven, como lo había dicho a tantos otros. Dijo, vuelve a tu casa y cuenta todo lo que Dios ha hecho por ti. Lucas capítulo 8, versículo 39. Esta instrucción contenía una semilla revolucionaria. Jesús, intencionalmente, planta el evangelio en territorio gentil, no por medio de un escriba, sino por medio de un ex-endemoniado. El mensaje del reino ya no estaría contenido en fronteras étnicas o culturales. Ahora fluía por testimonios vivos, por historias transformadas, por corazones marcados. El hombre partió, y al partir, se convirtió en voz. Su historia corrió entre las ciudades de la Decápolis. No cargaba pergaminos, pero cada palabra que pronunciaba estaba marcada por la autenticidad. No necesitaba púlpito, pues su vida era el sermón. Donde antes había caos, ahora había claridad. Donde había miedo, ahora surgía fe. Y donde había silencio espiritual, ahora resonaba el sonido de una nueva teología. No nacida de los libros, sino de la experiencia con el Verbo vivo. Esa nueva teología no despreciaba el pasado, pero trascendía los límites del entendimiento humano. Era una teología que no se inclinaba ante fórmulas religiosas, sino que se postraba ante la presencia de Dios. Una teología que no dependía de méritos, sino de misericordia, que no exigía purificación ritual, sino fe genuina. El ex poseído, al testificar, no recitaba doctrinas, sino que hablaba de encuentro. No enseñaba preceptos, sino que compartía transformación. Y eso,
a los ojos del cielo, tenía un valor incalculable. La Decápolis estaba formada por ciudades helenizadas, profundamente influenciadas por la filosofía griega, por la idolatría y por el racionalismo pagano. Era un territorio donde la lógica a menudo silenciaba lo sagrado y donde la cultura parecía impermeable a la fe judía. Pero allí, precisamente allí, la semilla brotó. Y eso nos revela una estrategia divina. Dios planta donde el hombre no planta. Él envía donde el sistema no envía. Él levanta donde los líderes no ven. Como ya había profetizado Isaías, fui buscado por los que no preguntaban por mí. Fui hallado por los que no me buscaban. Isaías capítulo 65, versículo 1. Este evangelista improbable inauguró un modelo que se repetiría a lo largo de los siglos. Hombres y mujeres que, incluso sin formación académica, llevarían el fuego de la revelación. Gente común con encuentros extraordinarios. Personas que, marcadas por la gracia, se convertirían en mensajeras de la verdad. Esto es un desafío al sistema religioso tradicional, porque mientras la religión se apoya en títulos, Dios se apoya en testimonios. Mientras el hombre mira lo exterior, Dios ve el corazón. Y en ese contexto, el exposeído se convirtió en precursor. Su mensaje no era solo sobre liberación personal, era una denuncia contra las estructuras espirituales que se habían instalado en el territorio. Cada relato de su curación era un golpe contra la fortaleza demoníaca que antes lo dominaba. Ahora era la prueba viva de que aquel lugar ya no pertenecía a las tinieblas. Y, aunque no lo supiera, se había convertido en un reformador. No por fuerza, ni por violencia, sino por el espíritu. La nueva teología que surgía no podía ser domesticada. No encajaba en los moldes del templo, ni era fácilmente aceptada por los doctores de la ley. Era salvaje como el viento del espíritu, imprevisible como el mover de Dios, y eso incomodaba. Porque el sistema religioso teme aquello que no puede controlar. La libertad asusta a quien vive de cadenas. Y por eso los hombres de la ciudad pidieron que Jesús se marchara. Preferían la comodidad de lo conocido al enfrentamiento de la verdad. Pero lo que no sabían era que, aunque Jesús se marchara, su presencia permanecería en la vida de aquel que fue dejado atrás como una antorcha encendida en medio de las tinieblas. El tiempo pasó, y aunque las Escrituras no relatan en detalle los frutos de esta misión, hay fuertes indicios históricos de que el mensaje se extendió. Cuando años después, el apóstol Pablo evangelizó parte de la Decápolis, encontró corazones ya sensibilizados. La semilla había germinado, y todo comenzó con un hombre, antes quebrado, ahora entero, que decidió obedecer un simple mandato: ve y cuenta. Y así, entre cenizas espirituales, surgió una nueva teología, no nacida en el Sanedrín, sino en el Valle de la Muerte, no escrita por escribas, sino por el dedo de Dios, en el corazón de un hombre restaurado. Y esa teología sigue viva, donde quiera que haya alguien dispuesto a testificar no sobre fórmulas, sino sobre el Dios que entra en territorios olvidados para rescatar hijos perdidos. La Escritura ya había preparado a los atentos para entender que las manifestaciones espirituales en determinadas regiones o individuos cargan significados proféticos. En Apocalipsis, lo que se ve no es muy diferente de lo que se presenció en aquella ladera. Entidades demoníacas que se mueven como un ejército, organizadas, dotadas de propósito y aterradas no por hombres, sino por el destino mismo que las aguarda. La expresión «mi nombre es Legión» resuena como una advertencia apocalíptica, como si dijera «somos muchos y aún volveremos». El libro de Apocalipsis capítulo 20, versículos 1 al 3, revela un momento en que un ángel desciende con la llave del abismo y encadena al gran dragón. Curiosamente, en la escena de la liberación en Gerasa, los demonios suplican a Jesús que no los mande al abismo. Ellos conocían el destino profético. Sabían que su libertad era provisional, que el tiempo de actuar en las sombras estaba contado. Y por eso reaccionaban con pavor no ante la presencia de un profeta, sino ante la llegada del juez eterno. Aquella legión, compuesta por miles,
tipificaba el espíritu de la rebelión colectiva de los últimos tiempos. Al final de la era, no será solo un alma atormentada, clamando entre sepulcros, sino naciones enteras seducidas por una ideología espiritual de oposición a Dios. La posesión se volverá cultural, la ceguera será institucional, y la resistencia a la luz será celebrada como progreso. La liberación de aquel hombre, por tanto, es como un faro aislado al inicio de la madrugada, anunciando que la aurora traerá no solo salvación, sino también juicio. El clamor de los demonios ante Jesús no fue un acto teatral, fue una confesión escatológica. Ellos sabían quién era Él. Sabían que estaban ante el Verbo encarnado, que en el tiempo señalado vendrá no como siervo, sino como rey, con ojos como llamas de fuego y voz como el estruendo de muchas aguas. Reconocían en aquella figura humilde al mismo que Juan describe en Apocalipsis, capítulo 19, el jinete montado en un caballo blanco, con un nombre que nadie conoce sino él mismo, y con un ejército celestial que lo sigue. Gerasa se convirtió, así, en un escenario profético. La representación anticipada de una batalla futura. Lo que ocurrió allí apuntaba a la verdad mayor de que el conflicto espiritual no es local, sino universal, que la guerra entre la luz y las tinieblas no está limitada al corazón humano, sino que involucra estructuras, gobiernos, culturas y dominios invisibles. La posesión del individuo se volverá, en los tiempos finales, la posesión de los sistemas. Al expulsar a los demonios, Jesús no solo liberó a un hombre, declaró, en silencio, que la autoridad del reino de los cielos ya estaba en marcha, que ninguna legión, por más organizada y numerosa que fuera, podría resistir al decreto de su voz. El mismo Jesús que ordenó la salida de aquellas entidades, será el mismo que, al final de todas las eras, abrirá los cielos con una trompeta y establecerá el juicio eterno sobre todos los que se alinearon contra su reino. La profecía de Pablo a los tesalonicenses encaja perfectamente aquí. El misterio de la iniquidad ya está operando. Segunda Tesalonicenses capítulo 2, versículo 7. Legión fue la manifestación de ese misterio en forma humana. Un cuerpo dominado por múltiples conciencias malignas. Una mente dividida, mutilada, fragmentada por voces que no le pertenecían. Así será el mundo de los últimos días. Un cuerpo colectivo manipulado por una mente espiritual corrompida. El anticristo, según la Escritura, no vendrá solo con poder político, sino con operación de engaño, con señales y maravillas mentirosas. Segunda Tesalonicenses capítulo 2, versículo 9. Lo que Jesús enfrentó en Gerasa fue un anticipo de ese engaño, un adelanto del intento de las tinieblas de imitar estructura, unidad y dominio, intentando incluso operar dentro de territorios aparentemente olvidados por Dios. Y aquí hay un punto vital: el territorio. La posesión de aquel hombre no estaba desvinculada de la región. La presencia de espíritus impuros en aquel área era una evidencia de que, incluso donde la geografía era descuidada por Israel, el mundo espiritual había tomado posición. El territorio gentil se había convertido en una fortaleza del enemigo. Esto nos advierte que los últimos días no serán solo de posesiones individuales, sino de fortificaciones espirituales levantadas sobre geografías enteras. Gerasa nos enseña que el terreno despreciado por los hombres puede ser el campo elegido por Dios para demostrar su supremacía. Allí donde los cerdos alimentaban demonios, el Verbo de Dios reveló su autoridad incontestable. Y allí donde un hombre era evitado por la ciudad, Dios veía a un misionero en potencia. Eso resuena en las palabras de Joel, capítulo 2, versículo 28. Derramaré de mi espíritu sobre toda carne. No sobre los aptos, no sobre los religiosos, sino sobre los olvidados, los quebrantados, los improbables. Por tanto, el encuentro con Legión no fue solo liberación, fue un adelanto, una sombra proyectada hacia el futuro, para que los ojos espirituales discernieran que lo que está por venir será aún más intenso, será global,
será institucional, pero también será vencido, porque el mismo Cristo que liberó a un solo hombre, vendrá a liberar a los que en Él esperan. Y cuando Él venga, no tendrá que preguntar el nombre del enemigo, porque ya tiene escrito en su muslo y en su vestidura: Rey de Reyes y Señor de Señores. Cada palabra que resonó a lo largo de esta narrativa no fue escrita solo para informar, sino para despertar. Porque lo que Jesús hizo al cruzar un mar embravecido, enfrentar una tormenta espiritual, pisar un territorio dominado por las tinieblas y liberar a un hombre olvidado, Él sigue haciéndolo hoy. La historia de Legión no es solo un hito bíblico del pasado. Es un espejo profético que refleja la condición espiritual de la humanidad, generación tras generación. Y tal vez también refleje la tuya, porque hay personas que ahora viven entre sepulcros emocionales, aprisionadas por voces que nadie ve, encadenadas a vicios, traumas, miedos, culpas antiguas. Y como aquel hombre que gritaba en las cavernas, tal vez hayas creído que ya has ido demasiado lejos, que no hay forma de volver, que el mundo ya te descartó, que Dios ya te olvidó. Pero la verdad es otra. La verdad es que Jesús aún cruza tormentas por ti. Él todavía desafía territorios, atraviesa fronteras espirituales, rompe murallas invisibles, para alcanzar a quienes el sistema olvidó, a quienes la religión evitó, a quienes la sociedad despreció. Jesús no vino solo por los sanos. Él vino por los enfermos, por los quebrantados, por los atormentados. Él vino para liberar. Y la misma voz que hizo temblar a la legión y abandonar a aquel hombre, es la voz que hoy te llama por tu nombre. No con acusación, sino con amor. No con desprecio, sino con redención. No para condenarte, sino para restaurarte. Porque no hay multitud de pecados, no hay legión de errores, no hay abismo de dolor que sea más profundo que el poder de la sangre de Cristo. Él no exige que vengas listo. Solo quiere que vengas, tal como estás, con el corazón abierto, con el alma cansada, con sed de vida. Porque la verdadera liberación no comienza en el cuerpo, sino en el espíritu. Y el milagro más urgente no es el que cambia tu situación externa, es el que cambia tu destino eterno. Si hasta hoy has caminado lejos de la luz, si has sentido el alma rodeada de sombras, debes saber, el mismo Jesús que liberó al hombre de Gerasa está aquí, ahora, ofreciéndote una nueva historia, un nuevo comienzo, una vida donde la paz no será solo un concepto, sino una presencia constante, una vida donde la culpa ya no será tu identidad, donde el pasado ya no definirá tu futuro, porque cuando Jesús entra, las cadenas caen, los gritos se silencian, la mente es sanada y el espíritu es restaurado. Tal vez pienses que no lo mereces, pero ninguno de nosotros lo merece. Eso es lo que hace que la gracia sea tan escandalosa, tan poderosa, tan irresistible. No exige perfección, solo espera rendición. Ríndete hoy. No lo postergues. No silencies la voz que te está llamando. No ignores el toque del Espíritu en tu corazón. Este es tu momento. La eternidad puede comenzar ahora. Si deseas reconciliarte con nuestro Salvador Jesucristo, por haberte alejado de los caminos, o quieres comenzar una nueva jornada hacia la salvación eterna, comenta aquí abajo: yo te acepto, Señor Jesús, como mi único y suficiente Señor y Salvador de mi vida. Y si ya has entregado tu vida a Él, pero este mensaje habló profundamente a tu corazón, escribe con fe en los comentarios: amén. Este simple acto puede ser usado por Dios para alcanzar a otros. Cada comentario, cada compartido, cada palabra, es una semilla sembrada en tierra fértil. Y por medio de ti, el reino puede alcanzar a muchos otros que aún están entre los sepulcros del alma. Porque Jesús aún cruza mares, aún enfrenta tormentas, aún libera cautivos y aún transforma historias. Hasta la próxima.